buenos días también para los que nos siguen desde casa. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio de presentarnos delante de tu presencia y Señor, por este privilegio que tenemos de que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos saber cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nuestros corazones en el día de hoy, Señor, para que nos acerquemos más a ti y para que te agrademos en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y siempre que hay un texto, ¿no? Siempre que hay un texto también hay una interpretación. Siempre el emisor emite un mensaje, el receptor lo recibe, pero en medio, tanto de parte del emisor como de parte del receptor, hay una interpretación. Y entonces a veces puede variar lo que recibe el receptor o lo que envía, lo que quiere enviar el emisor, ¿no? No sé si les ha pasado a veces que envían un WhatsApp y antes de enviarlo lo releen y dicen, uy, no, lo voy a cambiar porque el que lo recibe va a entender otra cosa. Y a veces lo mandamos y luego el otro entiende otra cosa y nos dice, nos contesta algo que nosotros ni nos esperábamos. Y en esta época es algo muy usual, ¿no? Con los mails, con los WhatsApp, con todo esto que no hablamos cara a cara, se da más. Y así pasa también con los textos de la Biblia. En los textos de la Biblia siempre hay una interpretación. La Biblia tenemos el privilegio de tenerla a nuestro alcance, pero es el resultado de muchísimos años a lo largo de la historia y de muchos autores inspirados por el Espíritu Santo que han ido escribiendo de diferentes culturas, incluso diferentes costumbres, y todo esto ha sido registrado, nos llega a nuestros días, ha sido traducido a distintos idiomas, incluso al nuestro, y siempre en los textos bíblicos también se presta a interpretaciones. Por eso es que incluso hay distintas denominaciones o hay distintas posturas acerca de lo que dice la Biblia, ¿no? Y precisamente este texto que vamos a tratar hoy es un texto muy controvertido, tiene muchas interpretaciones. Algunos predicadores se limitan a decir, bueno, este interpreta esto, este interpreta lo otro y este aquello, exponen las distintas posturas. Hay algunas más generalizadas y acertadas, otros cogen una y dicen, esto es lo que significa esto, y no es mi intención, así como ni con este texto ni con ningún otro, decirles esto es esto, sino tratar de extraer del texto bíblico la esencia de lo que Dios nos quiere decir para que nos acerquemos más a Jesucristo, no para controversias con un autor o con otro, sino que de lo que está claro vamos a sacar cosas que nos acerquen a Cristo. Lo que nos distancia, nos causa dudas, lo dejamos. Incluso San Agustín, él escribió tratados de toda la Biblia, y cuando llegó a este pasaje en su tratado de los versículos del capítulo 16, él se salta esta parte. Estos textos él ni siquiera los nombra, pasa al 16 y sigue a partir del versículo 16. Tal vez, supongo porque él no lo entendía bien, no lo sabía explicar bien, y dijo, mira, para explicar algo que no entiendo, que no sé y que no lo tengo claro, mejor no digo nada, ¿no? Muchos autores han optado por eso. Y hoy vamos a analizarlo un poquito y vamos a ver estas palabras. Se las dijo Jesús a sus discípulos después de la última cena. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior también fueron palabras que le dijo Jesús a sus discípulos después de la última cena? Quedaba poquito tiempo para que Él sea arrestado, crucificado, para que resucite, para que ocurran todos estos hechos. Faltaban, no sé si horas o momentos, no sé exactamente cuánto tiempo, pero enseguida, después de esta conversación con sus discípulos, Él ya sería llevado para su sacrificio en la cruz.
Y Jesús les advierte ya desde el capítulo anterior, lo vimos, que ellos iban a ser aborrecidos por causa de Jesús, que iban a ser perseguidos, que les iban a echar de las sinagogas, que no les iban a dejar entrar al templo, incluso que iban a ser despreciados por la demás gente, ¿no? Por un lado tenemos esas malas noticias que les dice Jesús, muy alentadoras no eran, ¿no? Pero, por otro lado, ya en el capítulo anterior ya les promete que va a enviar a un consolador, un abogado defensor, a Dios mismo aquí en la tierra, para que esté con nosotros y en nosotros hasta el final de los tiempos. No los iba a dejar solos. Dice en el capítulo 15, versículo 26, dice Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Padre envió a su Hijo para salvarnos, y Jesús envió al Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros. Dios está presente en todo el proceso, ¿no? Él es el creador, luego cuando el hombre se aparta, Él es el salvador, y luego Él es quien nos acompaña en el proceso de santificación también hasta que Él regrese. Por eso Jesús dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto Jesús lo cumplió. Y lo bueno es que nosotros ahora lo vemos en perspectiva, ¿no? Ellos en ese momento era una promesa, era una profecía, era algo que se iba a cumplir, no sabían cuándo, pero nosotros ya lo hemos comprobado, lo hemos visto y sabemos que Jesús no mintió y Él cumplió lo que Él iba a hacer. El día de Pentecostés, poco después de su muerte y de su resurrección, el Espíritu Santo descendió para quedarse aquí en la tierra con nosotros. Y Jesús tenía que ascender al Padre, volver a su lugar para recuperar esa gloria de la cual Él se había despojado para hacerse un hombre como nosotros, para poder pagar esa deuda con nuestros pecados, morir en la cruz y luego vencer a la muerte resucitando. Pero lo bueno es que Él no nos dejó solos. Cuando Él estaba en la tierra, era un ser humano sin pecado, y era Dios también a la vez, pero sin aprovechar esa gloria de Dios, ¿no? Él se hizo hombre como nosotros y podía estar en un lugar a la vez, ¿no? Cuando Él murió Lázaro, Marta le dice, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, ¿no? Él estaba en otro sitio, Él estaba en distintos sitios. Ahora que Él está en el cielo, a través del Espíritu Santo puede estar en todas partes y en todos los creyentes a la vez, en todo momento. Y aquí vamos a ver algunas funciones del Espíritu Santo que se relatan en este texto. El Espíritu Santo tiene muchísimas funciones, hoy no es el objeto del estudio que hacemos hoy, ¿no? Pero lo que sí sabemos de que de sus muchas funciones, ninguna es la que algunos le atribuyen diciendo que es el Espíritu Santo, ¿no? Como puede ser delirios, que provoca éxtasis psicóticos, convulsiones, comportamientos vergonzosos, incluso como hacerse sus necesidades encima, ¿no? Hay iglesias donde los miembros se hacen encima y dicen, esto es el Espíritu Santo que se está manifestando. Todas estas cosas son antibíblicas. Cuando no está en la Biblia, no es una manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir porque Él es el que inspiró la Biblia. Entonces no va a ser algo que sea contrario a lo que Él inspiró. Pero de este pasaje vemos de las múltiples funciones que tiene,
vemos tres. Pero en primer lugar, antes de enumerarlas, también aclarar quién es o qué es el Espíritu Santo, ¿no? Algunos dicen es una fuerza, es un siervo de Dios creado para ayudarnos durante el proceso, es una parte de Dios que viene y que va, ¿no? Algunos dicen, me llené del Espíritu Santo, después perdí el Espíritu Santo, después me volví a llenar del Espíritu Santo. Esto no es así. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios que descendió a la tierra para estar con nosotros hasta que Jesucristo vuelva. No es algo mágico. Es Dios. Dios que está en nosotros, que está con nosotros. Y aquí vemos tres aspectos, tres funciones en este pasaje, y son que el Espíritu Santo está para convencer, para guiar y para glorificar. En el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el versículo 9. El versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí viene el primer escollo de los estudiosos, teólogos, comentaristas y de la gente que sabe mucho, no como yo que no sé nada. Y es la palabra que se ha traducido aquí como convencer. La palabra en el original griego es elensei, seguro que no se pronuncia así, pero así se escribe. Y en esta versión se ha traducido como convencer, en otras versiones se ha traducido como redarguir. Redarguir significa replicar contra un argumento, ¿no? Cuando te dan un argumento, tú le dices, vale, pero esto no es así por esto, por esto y por esto, y se lo demuestras, ¿no? También puede ser traducido como reprender. Cuando alguien te dice tal cosa, tú dices, no, esto que estás diciendo es un error, está mal. Reprender. O exponer. Mira, te doy estos argumentos porque lo que tú me estás planteando no está bien. Entonces, según si elegimos una sola de estas traducciones, puede llegar a haber diferentes sentidos de la frase, ¿no? Y bueno, esto está argumentado, filósofos y teólogos y tal, donde los ponen y los diferentes sentidos que hay y tal. Pero yo me hago una pregunta y se las comparto a ustedes una cuestión. Y si en vez de coger solo una de las acepciones, porque es una palabra griega que significa todo esto, ¿por qué no cogemos todas juntas en su conjunto y veremos que hacen una sinergia en la frase? No que le dan un aspecto para un lado o para otro, sino que si esto es difícil de hacerlo, porque estamos acostumbrados a definir, ¿no? Esta palabra, esta otra o esta otra. Pero si las juntamos todas y hacemos como hacen los alemanes, que juntan un montón de palabras y hacen una sola palabra, no harás tú que sabes alemán, y ellos de varias palabras hacen una sola que significan una cosa. Entonces, aquí podemos hacer como ellos, ¿no? Unir todas estas palabras y hacer una sola idea, y ahí vamos a tener realmente lo que Jesús quiso decir, o lo que quiere decir, o lo que nos dice en este texto. Entonces aquí Jesús dice que el Espíritu Santo va a convencer, redarguir, exponer y reprender acerca de lo que es el pecado. Y dice que es el error que comete el mundo, ¿no? Con esto el Espíritu Santo va a mostrar ese error sobre el pecado. En el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, va a convencer del error al mundo, de pecado por cuanto no creen en mí.
Los ojos espirituales de todas las personas, incluso estaban así los nuestros, están cegados, hay un velo. Y para la gente que no es creyente, todo esto que estamos diciendo es locura. Somos locos, esto es una locura. No puede ser así. El sistema del mundo ha establecido sus propios valores, sus propios conceptos de moral, sus propias normas, y están equivocados, están errando al blanco. Y precisamente errar al blanco es la traducción literal de la palabra pecado en el idioma original. Solamente a través del obrar del Espíritu Santo ese velo es quitado. No hay manera de que alguien se dé cuenta de que tiene pecado si no es que el Espíritu Santo se lo revela. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, no nos dábamos cuenta que estábamos en pecado, y también nos parecía locura lo que decían los demás y lo que nos parecía que eran fanáticos religiosos, seguramente, los que nos hablaban de Dios. Hasta que en un momento el Espíritu Santo quitó ese velo y nos dimos cuenta que necesitábamos el perdón de Cristo y que necesitábamos arrepentirnos. Solamente a través del Espíritu Santo podemos darnos cuenta que delante nuestro hay dos opciones. Una es creer y pasar de muerte a vida, ser salvos, estar eternamente con Cristo, y otra es no creer y seguir condenados, seguir apartados de Cristo para toda la eternidad. No hay más opciones. Pero si el Espíritu Santo no nos lo revela, nos quita ese velo, nosotros no nos damos cuenta de estas dos opciones. Cuando uno cree, pasa, como dije recién, de la muerte a la vida, de la luz, de la oscuridad a la luz, de la condenación eterna a la vida eterna. Cuando una persona, el Espíritu Santo, le quita ese velo y está escuchando el Evangelio y rechaza a Cristo, ese es el pecado imperdonable. Rechazar a Cristo es el único pecado que no tiene perdón, porque rechazar a Cristo significa que vas a seguir condenado y separado de Cristo por toda la eternidad. Y cuando estás rechazando a Cristo, estás menospreciando esa revelación del Espíritu Santo que te está haciendo. Y ahí es cuando blasfemamos del Espíritu Santo, porque le estamos haciendo mentiroso. Ese es el único pecado que no tiene perdón, el rechazar a Cristo. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué pasa aquí? Mucha gente cree, incluso hasta tiembla también, pero no se trata solamente de creerlo en la mente. Mucha gente dice, sí, Jesús existió, celebran la Navidad, e incluso van a la iglesia, ya sea católica, evangélica o lo que sea, y creen en Jesús. Pero no se trata solamente de creer, sino de confiar. La palabra original, creer, implica, es lo que decía, es una sinergia de significados, no es este significado y ya está, implica confiar. Lo que creen los demonios lo saben, porque no pueden negar que Jesús existió y que existe y que hizo todo lo que hizo. Pero ellos no confían en Jesús ni pueden hacerlo tampoco. En cambio, los seres humanos tenemos el privilegio de poder confiar en Jesús y ser rescatados de esa condenación. Entonces, mi pregunta ahora es a todos nosotros, a los que nos escuchan, a los que escuchan este mensaje, a los que nos escuchan desde casa, ¿has confiado en Jesús? ¿Has confiado en Jesús o solamente crees? Eso es una reflexión para que cada uno de nosotros la hagamos, para que cada una de las personas que escuchan este mensaje se haga. ¿Creo o he confiado?
Solamente puedes confiar en Jesucristo si el Espíritu Santo te lo revela. Luego dice que también convencerá de su error al mundo de justicia. Dice el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todos hemos oído muchas veces, incluso tal vez en algún momento nosotros también hemos dicho, que dice, pero ¿por qué Dios no hace justicia en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué está esta pandemia donde se muere gente inocente? La justicia de Dios es diferente a la nuestra y menos mal, porque si la justicia de Dios fuera como la nuestra, todos estaríamos consumidos, todos estaríamos destruidos, no existiríamos ninguno de nosotros, porque nadie puede decir, Dios hace justicia con los otros, pero conmigo no, porque yo no tengo ningún pecado, porque yo nunca he hecho nada malo y yo hago todo correctamente y te agrado en todo. Solamente Jesucristo es el único que puede decir esto. Por eso Él murió en nuestro lugar. En Jesucristo hay verdadera justicia. Y en Jesucristo y en su muerte en la cruz y en su resurrección es que nosotros podemos ser justificados delante del Padre. O sea que somos declarados justos delante de Dios a través de Jesucristo. Aunque por naturaleza nosotros no lo somos. Ninguno de nosotros, nadie en la tierra se merece, sin el sacrificio de Jesucristo, ser declarado justo delante de Dios. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, le entregamos nuestra vida y pasamos de muerte a vida, se produce un nuevo nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual que se produce en nosotros, que nos hace nacer de nuevo, lo produce el Espíritu Santo. Pertenecíamos al mundo, pero fuimos convencidos, redarguidos, reprendidos y se nos expuso la forma, el Espíritu Santo nos expuso la forma en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, de cómo podíamos ser salvados de esa condenación y de que la necesitábamos, y nosotros creímos. El Espíritu Santo hizo toda esa obra en nosotros. No fue la persona que te predicó, no fue el mensaje que escuchaste en la radio, no fue lo que leíste, sino que el Espíritu Santo usó esas herramientas para hablar a tu corazón. Nosotros tenemos que dejarnos ser usados por Dios para que Él, a través de nosotros, llegue a las personas, para que seamos su boca, sus manos, sus pies. Pero no somos nosotros los que convencemos a las personas. Es el Espíritu Santo el que obra en cada una de las personas y convence, redarguye, reprende y expone cómo ser salvo. Si el Espíritu Santo nos quita ese velo, podemos predicar mucho, pero no va a pasar nada. Pero aún así tenemos que hacerlo, porque Dios eligió en la exposición del Evangelio para que las personas oigan de Él y para Él obrar a través de esa exposición. Luego dice de juicio, versículo 11, que convencerá de error al mundo de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se habla mucho del juicio final, ¿no? Todos, hasta los no creyentes, saben que acerca del juicio final, en el que cada uno de nosotros en particular, no en masa, no la nación tal, sino cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Los que hemos confiado en Jesucristo estamos justificados, somos absueltos y entramos a la presencia del Padre. Pero los que han rechazado a Jesucristo recibirán su castigo. Pero Satanás no tiene que esperar a ese día, porque Satanás ya ha sido juzgado, ya hay un juicio.
ya Dios ha hecho un juicio sobre el enemigo. Y ese juicio es que está derrotado. La victoria es de Jesús. Él ya no tiene más nada que hacer. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que la maldad en el mundo cada vez aumenta más? ¿Cómo puede ser que cada vez tenemos que mirar solamente las noticias? Ya la depravación que hay a nivel sexual, a nivel político, a nivel económico, cómo se están aprovechando de la necesidad de las personas, las grandes corporaciones, lo que le están inculcando a nuestros hijos en las escuelas. Esto cada vez va peor y no es de ahora, es histórico, ¿no? Lo que pasa es que cada historia, cada era o cada sección de la historia tiene sus cosas, pero nosotros vemos como en la sociedad actual, yo a veces me pregunto si Sodoma y Gomorra sería peor que esto, ¿no? La gente piensa que está ganando, la sociedad, el mundo, los valores equivocados, el error del mundo piensa que está ganando y que están obteniendo la victoria para su padre, que es Satanás. Pero Dios a nosotros nos ha revelado de que Satanás ya está derrotado. Ya no hay victoria para él. Y en algún momento se producirá el regreso de Jesucristo, se producirá el juicio final y ya Satanás será apartado y nosotros, cada uno, tendremos lo que hayamos elegido en esta vida. Si hemos elegido seguir a Cristo o si hemos elegido rechazarlo. Y Satanás no puede hacer nada para impedirlo. Aunque está tratando, no puede cambiar la victoria de Jesucristo y transformarla en derrota. También dice que el Espíritu Santo está para guiar. Dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo es la verdad es una persona, es Jesucristo. Y Jesucristo es el verbo. Verbo es una palabra en acción, una palabra que se mueve, que hace cosas, que produce cambios. Todas las palabras de Jesucristo son verdad, porque Él es la verdad y Él es la palabra. Por lo tanto, sus enseñanzas son verdad. Y el Espíritu Santo nos guía hacia Jesucristo y a su palabra. Y dice la Biblia que si permanecemos en estas palabras, en estas enseñanzas de Jesús, es que realmente somos sus discípulos. Un discípulo de Jesús es alguien que permanece en la palabra de Jesús, que permanece en la palabra, que permanece en Jesús. Y de esta manera podemos conocerle a Él realmente como Él es. Dice Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto es la evidencia de confiar, ¿no? Permanecer en su palabra. Creer puede creer cualquiera. Y hemos visto pasar por la iglesia a mucha gente que sí cree lo cree y luego se apartan y ya parece que no creen. Permanecer en Cristo es lo que evidencia que confiamos en Cristo. Después de Pentecostés, los discípulos recibieron, así como les prometió Jesús, recibieron poder para ser testigos. Y los apóstoles escribieron escritos que nos dejaron hasta nuestros días, y el Espíritu Santo a lo largo de la historia inspiró las Escrituras, que era lo que había cuando llegó Cristo aquí a la tierra.
ese conjunto de las escrituras que habían hasta la llegada de Cristo y lo que escribieron los apóstoles, conforman lo que nosotros conocemos hoy, la Biblia. Y que nosotros tenemos la inmensa suerte, la inmensa bendición de que lo tenemos a nuestro alcance. Antes la gente era muy pobre y no podía comprarse una Biblia. Estaban escritos en rollos, en papeles guardados en una biblioteca, que la tenían pocas personas. Y nosotros ahora tenemos la Biblia hasta en el móvil. La podemos leer en el autobús cuando vamos de un sitio a otro, cuando vamos por cualquier sitio. Esto es una bendición inmensa de nuestra generación. Agradezcámosle a Dios esto. Y el Espíritu Santo usa esas escrituras, usa esos escritos para guiarnos. Ahí está la enseñanza de Jesucristo. Jesús existía antes de venir al mundo. Y Él, a través del Espíritu Santo, inspiró toda esa escritura y la que escribieron también los apóstoles y que nosotros tenemos en nuestras manos ahora. Y el Espíritu Santo ahora la usa para que nosotros conozcamos todo lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Algunas cosas que escribieron los apóstoles ya se han cumplido, algunas cosas que dijo Jesús ya se han cumplido, como por ejemplo el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo ya se ha cumplido, y hay otras cosas que todavía no se han cumplido y que estamos a la espera. La más importante es la segunda venida de Cristo, y esto lo esperamos ansiosos, ¿no? Y luego dice que también otra función del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Dice el versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Glorificar es hacer a alguien digno de gloria y alabanza, dice el diccionario, ¿no? Y el Espíritu Santo da la gloria a Jesucristo siempre. Él no habla por su propia cuenta ni nunca se va a atribuir gloria a sí mismo. El Espíritu Santo está para darle la gloria a Jesucristo y para darle la honra y la alabanza a Jesucristo. El Padre se nos reveló a nosotros a través de Jesucristo. Cuando dijo Jesús, ¿no? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Nosotros podemos conocer al Padre por Jesucristo, se nos reveló por Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos revela tanto al Padre como al Hijo. El Espíritu Santo nos revela quién es el Padre y quién es el Hijo, y qué quieren de nosotros y cuánto nos aman, porque por la mente humana no alcanza a comprender ese gran amor que tiene Dios por nosotros y esa gracia tan inmensa que Dios tiene por nosotros. Así que si alguien oye en alguna predicación, en alguna iglesia, en algún sitio, que se dicen hablar de parte del Espíritu Santo y no da la gloria a Jesucristo, eso no es una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a través de las palabras de Jesucristo lo mismo que nos revela el Padre, porque todo lo que Jesús nos revela, el Padre se lo ha dado, nos dice aquí. Lo que revela, lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho, pero lo que revela el Espíritu Santo nunca se va a contradecir con lo que revela la Biblia, con lo que está escrito en las Escrituras, precisamente porque Él las inspiró y Él no va a contradecir lo que Él inspiró. Entonces, ya en conclusión, 2000 años después de estas palabras de Jesús, lo que nos dice Jesús aquí, como hemos dicho, comprobamos que se ha cumplido. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, se quedó con nosotros, vemos manifestaciones maravillosas en los hechos de los apóstoles, a lo largo de nuestras vidas también lo hemos podido comprobar, cómo obran nuestras vidas, cómo obran las vidas de otros hermanos. Y aún hoy en día todavía permanece aquí en la tierra con nosotros.
Dios con nosotros aquí en la tierra hasta que Jesucristo vuelva y venga a buscar a su iglesia. Él, como dijimos, también ha inspirado a los apóstoles y a los profetas y todos los escritores antes de los apóstoles para que hagan este conjunto que hoy conocemos como la Biblia de escritos, donde el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y al Padre. Gracias al Espíritu Santo nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido convencidos, redarguidos, reprendidos, y se nos ha expuesto la forma en la que podemos pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y por su gracia, y por la gracia de Jesucristo, es que hemos podido recibir la salvación de nuestras ánimas. La victoria es del Señor Jesucristo. Él ha derrotado a la muerte cuando resucitó. Ya todos los que confiamos en Él no morimos eternamente. Ahora tenemos vida eterna en Él y vamos a resucitar junto con Él cuando Él vuelva por nosotros. Y esto Satanás no lo puede impedir. Tal vez hasta antes de que venga Jesucristo Él tenía la esperanza de impedirlo. Pero ahora ya está hecho, ya está consumado. No hay manera de que Satanás impida esto, de que nosotros resucitemos con Cristo. La victoria es de Jesucristo. Él ha sido derrotado. Y toda la gloria sea para Jesucristo. Amén. Y yo te pregunto hoy, los que escuchan este mensaje, los que nos están viendo desde casa, los que estamos aquí, si hoy, si actualmente estás sin esperanza, estás triste, ves todos los problemas que hay, la pandemia, la crisis económica, la desilusión de todas estas faltas de esperanza que hay en el mundo, parece como que los malos ganan, parece como que cada vez los valores anticristianos se meten más en nuestra sociedad, incluso en los colegios a nuestros hijos se los están empezando a inculcar, no solamente sexuales, sino también a nivel de corrupción, a nivel de querer pisar al otro, de falta de dependencia de Dios, de creer en que existe Dios. Si en tu corazón hay una búsqueda, es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Si tú sientes que hay una necesidad, es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Si eres creyente y estás triste por todas estas cosas, el Espíritu Santo está queriendo decirte que Dios está contigo, que no estás solo, que estas cosas son necesarias que sucedan porque tienen que suceder, pero Dios está con nosotros. Y si todavía no has confiado en Jesucristo, Él te dice que quiere que confíes en Él, y el Espíritu Santo está obrando en ti, te está convenciendo, te está redarguyendo, te está exponiendo cómo salvarte, te está reprendiendo porque no vienes a Él. Te está guiando a Jesucristo, te está llevando a través de su palabra, a través de los mensajes que escuchas, te está guiando a Jesucristo. ¿Para qué? Para que le demos gloria a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Si sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, no rechaces a Jesucristo.